Buenas tardes, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico, histórico, que está ambientado en la Irlanda de 1745, durante la última revuelta jacobita, y que también podéis adquirir, si lo queréis, en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Sinué el egipcio, de Mika Baltari, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto también una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que este 4 de marzo voy a dar una conferencia sobre la mujer en la Casa Andalucía en Barcelona con otra escritora que se llama Lola Fernández a las 7 de la tarde, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar algo que es muy bello, que es hermoso, como es la llamada, el llamado de Dios. Entonces esto viene de alguna manera a reforzar, a significar aquello que habíamos hablado antes ya de la predestinación, como decía Pablo, que lo grande no es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Es verdad, y lo he dicho muchas veces, que Dios quiere que se salve todo el mundo, que no tiene mimados, que no tiene consentidos, que no hay nada como el destino y que Dios destina a unos para la perdición, otros para la salvación, porque esto significaría que no tenemos el libre albedrío en realidad, que el hombre va hacia un fatalismo y que evidentemente pues Dios nos tiene como si fuéramos títeres, y esto no es así y no tiene nada que ver con el carácter de Dios, pero sí que es verdad que Dios sabe en su sabiduría quién se va a salvar y quién no, es decir, quién le va a decir sí o no, y que nosotros nos damos cuenta de que vamos a ser o que hemos sido ya salvos cuando empezamos a decirle sí a Dios. Y esto lo hace el Señor para que nos demos cuenta de algo que Él sabe y que nosotros, evidentemente, como no tenemos esa omnisciencia de Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo y que lo puede todo, no lo podemos de alguna manera advertir hasta que nos damos cuenta por una serie de detalles que evidentemente le hemos dicho sí a Dios y que somos salvos. Y que además, lo más bello de todo es que eso significa que ya no somos borrados del libro de la vida, que no estamos para condenación, sino para salvación a través de su Hijo Jesucristo, que ya es nuestro Señor y Salvador, y que con su sangre preciosa nos da la vida eterna. Puede que veamos la muerte primera, pero no veremos la muerte segunda, que es la que está destinada a todos aquellos que le dijeron sí al diablo, no quisieron saber nada de Dios, se burlaron de Dios y tal, y estos van a ir al infierno, al lago de fuego, no al infierno, al lago de fuego, junto con Satanás, el falso profeta y el anticristo. Entonces, el llamado de Dios, la llamada de Dios, es algo que lo experimentamos en nuestros corazones, es algo interior que decidimos un día decirle no al mundo y estar bajo el dominio, bajo la sumisión de Dios. Es en función y de alguna manera en esta respuesta de nuestro libre albedrío que podemos decidir un día decirle sí al Señor y caminar con Dios e invocar el nombre del Señor. A unos les pasa antes, a otros les pasa después, y hay muchos testimonios muy bellos en los cuales hay personas que incluso estaban obrando conforme a las obras del diablo, eran satanistas, y vemos esos testimonios en los cuales Cristo los libera, porque solamente Él lo puede hacer, los libera de esa esclavitud del pecado,
de estar con el diablo, de hacer cosas que no eran agradables a Dios y que iban a llegar a una condenación, y un día su corazón cambia, Dios los transforma y gracias a la sangre del Cordero ya son salvos. Entonces esto es muy hermoso, ¿no? El hecho de que podamos oír el llamado de Dios, que evidentemente la llamada de Dios o el llamado de Dios no es algo que oímos audiblemente, ¿eh? No es algo que se oye audiblemente, la voz de Dios, sino que es algo que está en el corazón, que está en el interior, ¿eh? Y que está llamándonos, operando en nosotros, y a partir de esa salvación es cuando ya empezamos a convertirnos en una criatura nueva. Esto tenemos que aclararlo porque ha habido mucha confusión, hay muchas, digamos, teorías que son heréticas, que son contrarias a la palabra de Dios, incluso llegan a la blasfemia y que no tienen nada que ver con lo que realmente Dios dice en su palabra. Entonces deberíamos hacer caso de Dios, de la palabra de Dios, para entender esto, que solamente Cristo es el que nos salva. No hay ni un profeta, ni la Virgen María, ni los ángeles, no, solamente Dios, porque dijo Dios a través de Cristo, porque Cristo dijo que Él era el único camino al Padre. Por lo tanto, es solamente a través de la sangre de Cristo, a través de haber aceptado a Jesucristo, cuando ya somos salvos, cuando somos familia de Dios, formamos parte de esta gran familia de Dios, ya somos parte de su iglesia y por lo tanto ya sabemos que no habrá condenación para nosotros. Eso ya he dicho también, lo que representa ser un cristiano, las pruebas del cristiano, las responsabilidades que tendrá, las consecuencias, y no solamente para nosotros, sino también para los demás. Porque ese llamado no se puede quedar ahí. Tenemos que responderle a Dios, como le ocurrió a Samuel. Samuel fue audiblemente uno de los ejemplos del profeta Samuel, cuando de niño estaba en el templo, porque su madre le había consagrado al templo, y el sumo sacerdote Elí, cuando el niño le dice, es que pienso que me estáis llamando, le dice, no te he llamado. Y se lo dice 3 veces hasta que le dice, cuando oigas, Samuel, Samuel, responde, aquí está tu siervo, Señor, porque sabía que era Dios el que le estaba llamando a Samuel. Entonces, a nosotros nos llama siempre Dios, siempre tenemos la llamada de Dios, mentira el que diga que no. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Esto es importante, porque es verdad que Dios quiere que nos salvemos todos, pero es verdad también que depende de nosotros. Dios no nos va a forzar nuestra voluntad, como un padre no fuerza a sus hijos a que le quieran, ni un gobierno va a obligar a la gente a hacer el bien. Se va a ocupar de cuando hacen el mal o cuando hacemos el mal, los delitos y tal, pero no se puede meter en nuestra voluntad ni de alguna manera evitar que hagamos el mal. Esto no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios tampoco lo hace. Entonces, recordemos esto. El llamado es hermoso, el llamado nos llama a todos, pero la respuesta que tengamos es la que va a decidir nuestro futuro final y la que va a decidir si vamos a ser salvos o no. ¿Todos estamos en el libro de la vida? Sí, porque Dios quiere que nos salvemos, pero algunos serán borrados cuando le digan no a Dios. Y esto es una desgracia y es una pena, porque sabemos que este mundo está corrupto, el mundo de Satanás, esto se va a terminar, esto se va a acabar, y no me canso de decirlo, todo es como un espejismo, pero hay una vida eterna que nos espera y que es mucho mejor que esta vida. Y a pesar de todas las tribulaciones que vayamos de alguna manera atravesando, porque todos atravesamos desgracias, muertes, enfermedades, los calentamientos globales, pestes, tal, sabemos que al final nos va a esperar algo grande y que nos va a resarcir de todos los males que tenemos en este mundo, todos los males que hemos sufrido, porque no hay nadie que no haya sufrido algún mal en esta vida, por bien que le vaya. Entonces, cuando tenemos a Dios, confiamos en Él, que eso es la fe, confiar en Dios, y nos damos cuenta de que Dios es un Padre amoroso que nos cuida. A Dios le importamos, sabe nuestro nombre, nos va a proteger, nos va a guiar a través de la aceptación de su Hijo Cristo, y nos da el Espíritu Santo, que es el Consolador y que es nuestro guía, y nos va a amparar. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen
y los guía y los protege. Ya no tendremos miedo del mundo, ya no tendremos miedo de los fenómenos atmosféricos, tal. Estaremos plantados como un león, como hace el justo. No tendremos miedo de nada, ni de nadie, ni de nada. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Entonces el llamado es una preciosidad, la llamada de Dios, como Dios va a llamarnos a todos los que ha creado, porque ama su creación, por eso no la va a destruir. Y pensemos que hay muchas falsas teorías, hay muchos falsos profetas, como dijo Cristo, que dijo a sus discípulos y a sus apóstoles: velad para que nadie os engañe. Durante ya la última época, que estamos ya atravesando los últimos días, vemos cómo surgen las falsas doctrinas, los falsos profetas, y muchas veces la tenemos muy cerca. En las mismas iglesias hay la cizaña, hay personas que están infiltradas, incluso hasta satanistas, gente mala, gente enviada por el diablo, que lo que quiere es la maldad y quiere destruir esa iglesia. Y a veces pasan desapercibidos porque se visten como cristianos. Esto parece asombroso, pero es que recordemos que esto no pasa ahora solo. En la época de Jesús, cuando llega a empezar su ministerio, a hacer su ministerio, los demonios estaban ya en las sinagogas. Estaban engañando a la gente. Y recordemos los fariseos, que eran sus mejores emisarios. ¿Por qué? Porque eran sepulcros blanqueados. Hay mucha gente que aparentemente les vemos muy buenos, muy honrados, no hacen nada malo, y están por dentro podridos. Son auténticos agentes del mal, completamente demonios. Hablan mal del prójimo, hacen todo el mal, se creen superiores a otros, y esto es lo que Dios más odia, la soberbia. Y entonces, cuando venimos a Cristo, venimos a la palabra de Dios, le pedimos al Señor que no nos dé más de lo que podemos aguantar, y Dios se encarga de quitarnos, escuchar esto, de quitarnos a aquellas personas que nos estaban haciendo mal. Alrededor nuestro, porque nosotros no podemos verlo, hay personas cerca de nosotros que nos están intentando hacer el mal. Nos tienen envidia, nos tienen odio, nos tienen celos e intentan por todos los medios perjudicarnos. ¿Cómo? Haciendo falsos halagos. Qué inteligente eres, qué tal y qué cual. ¿Para qué? Para burlarnos delante de los demás, hablar mal de nosotros. Y todo eso significa una cosa, que tenemos enemigos. Cuando nosotros ya somos cristianos, porque claro, esto tiene diversas fases. Aceptamos al Cristo, somos cristianos, tenemos ya la salvación inmediatamente, pero después tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios. Hay una transformación, ya lo he dicho, la revelación, la transformación del cristiano. Somos ya una nueva criatura, ya no queremos hacer el mal o las cosas que hacíamos mal. Intentamos por todos los medios quitarlas y con la ayuda de Dios lo conseguimos. Pero sabemos que es una lucha continua y no podemos estar con los ojos tapados. Al contrario, con los ojos bien abiertos. A nosotros, ante nuestros ojos espirituales, se abre una especie de puerta y empezamos a ver cosas que antes éramos incapaces de ver. Porque el hombre carnal no lo puede ver. No puede entender la palabra de Dios, no puede además ver el peligro con el que está andando, porque los seres espirituales, buenos y malos, están a nuestro alrededor, los santos ángeles para ayudar a los cristianos, y los malos para hacernos tropezar, para hacernos caer, y para llevarse a todos aquellos que pueda al infierno con él. Satanás es muy astuto, se viste como ángel de luz, y cuando quiere engañar, no se viste como Satanás. Recordemos el caso de Fausto, de Goethe, este gran escritor, que en la obra de Fausto se le aparece a Fausto, que era un gran sabio, que vendió el alma al diablo precisamente porque él quería la sabiduría, y se le representa como un demonio, Mefistófeles. Entonces él le dice: ¿cómo te presentas así? Me vas a dar miedo. ¿Yo cómo voy a vender el alma al diablo? Y se presentó como un estudiante. Entonces vemos como el diablo no es tonto. Cuando ya
incluso las personas se le han entregado a él, los satanistas y tal, y empiezan a hacer cosas que han perdido ya la salvación, se le presenta como es. Pero antes, cuando va detrás de los cristianos, porque nos tiene un odio tremendo, porque tenemos la gracia de Dios y le hemos escapado de su dominio, cuando ya tenemos al Cristo, ¿qué es lo que hace? Intentar hacernos tropezar, ponernos obstáculos y hacernos todo el daño que puede. Lo que ocurre es que como estamos bajo el dominio de Dios y del Altísimo, Él no puede poseernos, ni tampoco podrá acercarse todo lo que quiera, ni hacer todo lo que le dé la gana, porque está Dios ahí. Incluso el demonio debe obedecer a Dios. Por lo tanto, descansemos en que el Señor está al control de todo y que cuando un cristiano es maldecido por brujos, hechiceras y todas estas cosas que existen, no me estoy inventando nada, ni estoy contando un cuento. Por desgracia, hay personas que se dedican a hacer el mal, que ya están completamente dominados por el diablo, ¿y qué es lo que hacen? Embajadores del demonio. Y van haciendo el mal de ojo, la no sé qué, bueno, intentando hacer el mal a un cristiano. Cuando esa persona a la que hacen el mal es un cristiano verdadero, se les va en contra todo el mal. Por lo tanto, Dios va a proteger a sus hijos, pero siempre y cuando seamos hijos obedientes. Un padre normal, un ser humano, no va, de alguna manera, a enorgullecerse de un hijo malo y de un hijo rebelde. Porque sería contrasentido, porque la gente se reiría de él, diría, ¿estás loco? Pero un padre bueno se enorgullece de sus hijos cuando estos son obedientes. Y ahí es cuando se demuestra el amor que ese hijo tiene a su padre. Hace muy poco he visto un vídeo, precisamente aquí en este canal, de una ciudad, Yakutia, una ciudad que está en el norte de Rusia y es una de las ciudades más frías del mundo. Creo que tiene unos 70 grados bajo cero, una cosa tremenda, ¿no? Y entonces he visto una familia en la cual estaba el padre, la madre y un niño de no mucha edad que ayudaba a sus padres porque, bueno, se dedicaban a vender, eran granjeros, ganaderos y se dedicaban a vender la leche de las vacas y tal. Y me he fijado que ese niño tan pequeño, cómo le agradaba y cómo estaba tan entusiasmado de servir a sus padres y de ayudar a su padre y de ayudar a su madre. Tenía 2 hermanas mayores. Estas 2 hermanas estaban ya casadas y no residían ya con los padres y cuando venía ya el verano venían con los padres, estaban todos en una gran familia, porque el verano allí dura muy poquito tiempo, me parece que es de julio a septiembre, y bueno, tienen que, a partir de la primavera tienen que aprovechar y tal, para lo del heno de los animales, porque luego se queda todo helado, pero me fijé en ese niño tan pequeño como su principal alegría e ilusión era ayudar a sus padres. Y esto te hace reflexionar. Y eso es lo que hacen los ángeles. Y eso es lo que debe hacer un cristiano. Estar contento de ayudar, no de ayudar, porque evidentemente a Dios no se le puede ayudar, pero de agradar a Dios, porque ese es, vamos a decir, un poder que nos da el Señor, de poder agradarle o desagradarle. Entonces, de hacer todo lo posible para cumplir las normas y atraer las suficientes almas a Dios. Y esto es lo que debe hacer un cristiano o una cristiana. No basta con tener fe, con leer la palabra y tal, sino predicar, no cansarse de hacer unas buenas obras, pedir perdón a Dios cuando no hemos hecho lo que tendríamos que hacer bien o hemos hecho el mal, y a la persona que hemos ofendido en el nombre de Cristo, y por todos los medios intentar hacer el bien, aunque nos cueste, porque nosotros no tendemos al bien sino al mal. Entonces, recordemos que Dios ve los corazones, que nosotros no los podemos ver. Recordemos a Jesucristo cuando dice: Jerusalén, Jerusalén,
¿Cuántas veces he querido, como la gallina, esos polluelos, protegerte y tal, pero tú matabas a los profetas, tal? Ese es el sufrimiento que tenía Dios, ¿no? Y tenía Cristo. Él quería que la gente acudiera a la llamada de Dios, agradar al Señor. Y esto que hacen los ángeles tendría que servirnos de ejemplo. Es verdad que hubo muchas personas en la Biblia, lo he dicho, de profetas, cuando he ido hablando de ellos, que le dijeron sí a Dios y fueron computados como justos. Abel, Noé, Enoc, Matusalén, Abraham, Moisés, todas estas personas y más le dijeron sí a Dios. Luego, no es imposible el agradar al Señor. Ahora, evidentemente, tiene un esfuerzo. Ahora, cuanto más estemos caminando con Dios, hay que decir una buena noticia, y es que cada vez nos va a costar menos. ¿Por qué? Porque esa voluntad que tenemos la vamos a tener respaldada por Dios. Nosotros no tenemos ningún poder, pero Dios nos va a dar su poder y su fuerza para poder resistir, para poder hacer el bien. Porque no hay nada que más agrade a Dios que amemos a su Hijo Cristo y que además le intentemos agradar. Y Él lo sabe. Y como sabe de qué estamos hechos, que estamos hechos de polvo y que somos muy débiles, por eso se dice, en el mismo Evangelio se dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Dios lo sabe y se compadece muchas veces de nosotros. Cuando ve esa voluntad de que nosotros queremos hacer el bien, a pesar de las pocas fuerzas que tenemos, Dios nos da la ayuda. Aquel que fumaba deja de fumar, aquel que bebía dejó de beber, aquel que tal. ¿Por qué? Porque Dios lo está ayudando. Ahora, si ve voluntad, Dios no lo va a hacer todo por nosotros, pues esto es ridículo. Eso es como ya he puesto un ejemplo de cuando un niño empieza ya a andar, el padre o la madre no le va a coger siempre en brazos, porque ese niño tiene que andar, es necesario para él. O tiene que socializar con otros niños o tal. Ese camino de la vida lo va a tener que hacer el niño. Le protegerá el padre y la madre, le ayudarán, pero el niño tiene que estar suelto. No vamos a tener al niño siempre en nuestros regazos, en nuestros brazos y siempre atado a los padres, porque esto tampoco es bueno. Porque entonces ya no podrá aprender la vida, no podrá desarrollar su libre albedrío y le vamos a hacer más mal que bien. Por eso se dice, y con toda la razón, que esa sobreprotección que tienen muchos padres con sus hijos, al final están haciendo mucho daño. Porque ese niño tiene que soltarse. Por eso los niños y las niñas que han tenido a lo mejor una vida más dura, se espabilan antes que otros niños que han tenido una vida más cómoda, más tranquila. ¿Por qué? Porque evidentemente no han desarrollado esas capacidades de supervivencia. Es lógico. Es lógico. Es como un perrito que lo tenemos en casa, le damos de comer cada día. Ese animal no puede sobrevivir solo ya. Y los pájaros que cogen en cautividad, exactamente lo mismo. Por lo tanto, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es misericordioso. Y tenemos que fiarnos de su misericordia. Pero cuidado con solamente ver esa cara de Dios. Que es lo que muchas veces, y es lo que iba a decir, muchas veces en las religiones se presenta siempre, sobre todo en las cristianas, se presenta la figura de Dios como ese Padre amoroso, ese Padre que va a perdonar siempre. Y esto no es verdad. No es que no sea misericordioso, cuidado, sino que es también santo. Y como santo es justo, y como justo no puede admitir el pecado. O sea que si nosotros somos pecadores, aun cuando estemos con Jesucristo, y esto hay que tener cuidado en lo que voy a decir, que no sea malinterpretado, porque evidentemente no somos perfectos y a veces decimos cosas que se pueden malinterpretar, eso no quiere decir que Dios no nos va a decir esto lo has hecho mal, pide perdón, pero intenta no hacerlo otra vez. Porque es lo que decía en muchas ocasiones y en muchas conferencias de la Biblia, lo he dicho, no basta con decir soy cristiano. Creo en Dios, también los demonios creen en Dios. Son lo menos ateo que pueda haber, porque le han visto y le conocen. Pero hemos de tener una actividad conforme a la palabra de Dios. Que nuestras acciones sean
conforme a lo que nosotros decimos, porque entonces somos hipócritas. Ese es el hipócrita. Ya he hablado de la hipocresía. El que te hace algo o que te dice algo que luego no cumple, o que cumple lo contrario. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Y en la religión también. También hay personas que hacen esto, ¿no? No hagáis lo que digo, sino lo que hago. O lo que no hagáis lo que hago, sino lo que digo. Eso es hipocresía. O sea, una persona tiene que ser íntegra. Íntegra. Lo que dice, tiene que hacerlo. Si no, no es digna de confianza. Entonces, podemos confiar en el Señor, y con esto ya termino, de que Dios es completamente fiable, al 100%, al 100%, y que nunca nos va a desengañar. Es el amigo que nunca falla, es un Padre amoroso, pero cuidado, que es un Padre también justo y santo. Ama al pecador, pero odia al pecado. Y no nos podemos reír de Dios, ni burlar de Dios. Aquel que se piense que se va a burlar de Dios, está muy equivocado. Porque de Dios no se burla absolutamente nadie. Intentan burlarse de Dios y no saben lo que están haciendo. Por eso tenemos que tener esa fe, esa confianza en el Señor, de que no nos va a abandonar, de que sabe cómo somos, de lo que estamos hechos, y ya cuando tenemos el llamado, responder, aceptar con ilusión, con agrado y además con agradecimiento de que nos ha salvado de ese pecado, nos ha salvado de esa servidumbre, de esa tendencia al mal que tenemos y de las circunstancias y de las consecuencias que nos puede llevar eso. ¿Por qué? Porque como nosotros no lo vemos, vemos el pecado que es algo tentador. Es como una caja de bombones y dentro no hay nada. Y es una caja muy bonita. O esos bombones están adulterados y nos puede provocar una serie de molestias y de daños. Pero son muy bonitos. Pero la caja es brillante, la caja es preciosa. Eso es el pecado. El pecado no está de alguna manera presentado como algo desagradable, porque eso sería muy fácil de rechazar, sino como algo muy bonito, muy atractivo, muy tentador. ¿Y a qué nos lleva eso? A la desgracia y a la perdición. Por eso Dios, que sabe los peligros que tenemos nosotros, nos comparó con ovejas, nos da a Cristo, que es nuestro buen pastor. Y a partir de aquí, nosotros al seguir al buen pastor, vamos a ir a un buen camino, no a aquel camino que nos llevan otros y que nos llevan a la perdición. Y esto es un poco lo que quería decir del llamado, de la llamada de Dios, que cuando Dios llame, no tengamos un corazón cerrado hacia Dios. Dios nos llama siempre a todos, pero las cosas del mundo, la soberbia del ser humano, la vanidad del ser humano, la codicia y tal, nos llevan a no aceptar algo que va a significar todo para nosotros, la eternidad, que vale mucho más que lo que estamos viviendo en este valle de lágrimas, y además merece la pena, como ya he dicho siempre, en muchas ocasiones, ser embajador de Cristo, estar con Cristo, que además es hijo de su Padre, es decir, de Dios, que es el reflejo de Dios, del Shaddai, el Todopoderoso, y que en realidad vale más que cualquier Dios, porque es el único Dios verdadero. Y esta es la reflexión que yo quería hacer, y gracias por haberme escuchado.